Buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Es una bendición poder dirigirnos a ustedes en esta mañana para compartirles el mensaje de la palabra de Dios que estamos siguiendo en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 5, parte del capítulo 5 y parte del capítulo 6, que es lo que nos compete en esta mañana. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder entrar a esta meditación, a este estudio, porque es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia del Señor, para vivir de acuerdo al testimonio, de acuerdo al propósito y también funcionar de una manera correcta como comunidad, como parte del pueblo de Dios que influye o ha sido puesto para influir en nuestra comunidad, en el mundo donde estamos nosotros todavía viviendo, para cumplir con el llamado y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Inclinamos nuestros rostros y nos dirigimos al trono de gracia de nuestro Padre. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más por la vida, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder dirigirnos a todas las personas que están conectadas y a las que se van a conectar, Señor. Que tu presencia, que Padre, tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, cada corazón, y sea, Padre, manifestando tu perfecta voluntad en sus vidas. Que cada uno pueda conocerte y conocer el propósito para el cual tú, Señor, nos has puesto en esta tierra. Padre, nos ponemos en tus manos, te pedimos tu bendición sobre nuestra nación, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra familia. Padre, te pedimos que nos cubras con tu preciosa sangre y seas tú, Padre, tocándonos con tu Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a continuar con el estudio de esta maravillosa epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Así que si tienes una Biblia ahí en casa, un cuaderno de notas, sígueme en la lectura en esta mañana. Vamos a leer el capítulo 5 de Efesios, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9. Es toda una porción que nos habla de los deberes en cuanto a la familia, en cuanto también a lo que es el servicio, también familiar, como se llevaba a cabo en esa época, en la época en que el apóstol Pablo está escribiendo, y que es muy similar también en nuestro tiempo, a diferencia de la esclavitud. Entonces, vamos a tener la lectura en esta hora. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9. Dice así la Escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Y bien, hemos estado viendo a lo largo de todas estas semanas esta tremenda epístola, y creo que llegó el momento de hacer una recapitulación. Hemos visto del capítulo 1 al 3 lo que es el llamado celestial. Hemos dicho de que esta epístola es 100% doctrinal en sus 3 primeros capítulos, y en sus 3 últimos es completamente práctica. Es en el capítulo 4 al 6 nos habla de la conducta, de cómo debe conducirse la iglesia en la tierra, en la comunidad y en todos los ámbitos de la vida. Entonces es una carta, una epístola muy doctrinal, pone fundamentos sólidos, nos da identidad, nos muestra el propósito, el llamado celestial a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, cada miembro que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, cada persona que ha sido redimida por su sangre. No en sí un lugar físico, una estructura, un edificio, sino cada persona. Somos parte de la iglesia universal. Y en los capítulos 4 al 6 nos da a delinear nuestra conducta, que justamente se va a dar de una manera natural a nosotros cumplir con el propósito de Dios, con ese llamado celestial. De una manera natural va a fluir, porque tenemos la naturaleza de Dios. No va a ser nada difícil, por decirlo así, si nosotros nos sometemos al propósito de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios, hemos sido nacidos de Dios, y de una manera natural, como un árbol de manzanas da naturalmente ese fruto, igualmente tenemos la naturaleza de Dios. Por eso que Juan también en su carta va a decir que lo nacido de Dios vence al mundo. Va a decir de que nosotros somos una nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces va a ser de una manera natural, va a dar como fruto lo que ya somos en esencia. Sin embargo, también tenemos que ver en la práctica que tenemos todavía una naturaleza que se subleva, pero que tiene que estar sujeta, y va por eso la acotación de ser lleno del Espíritu Santo, de vivir sujeto al Espíritu Santo.
vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces vemos esas dos partes importantes de esta epístola. Y también hemos visto en cada capítulo, en el capítulo 1, la iglesia como un cuerpo, en el capítulo 2, la iglesia como un templo, ¿no? En el capítulo 3, la iglesia, que es un misterio, pero que ya ha sido revelado, ¿no? Por esa revelación que ahora el Señor le ha dado a Pablo y que lo expresa en esta carta. Y luego en el capítulo 4, la iglesia es una nueva creación, es un hombre nuevo, es el producto de esa naturaleza que ahora ha sido transformada por el nuevo nacimiento. El capítulo 5, que ya lo estamos viendo y vamos a continuar viéndolo en parte ahora, nos va a decir que la iglesia será una esposa. Es decir, el Señor, como nos hemos leído, la está perfeccionando, la está transformando, ha provisto ya todo lo suficiente para que esa esposa sea embellecida, sea sin arrugas, sin mancha, para presentársela a sí mismo, algo agradable delante del Padre. Así como un esposo ve a su esposa en aquel día de una manera esplendorosa, maravillosa, él hasta se puede quedar anonadado al ver resaltar la belleza de su novia, de su esposa. Entonces igualmente va a ver el Señor la obra maestra que Él mismo ha empezado a través de esa comunión, de esa relación estrecha que tiene con la iglesia. Él mismo la está embelleciendo a través de su palabra, por la obra de su Espíritu Santo, a fin de presentársela a sí mismo, como dice esta epístola. Y finalmente estamos viendo ya parte del capítulo 6, la iglesia se convierte en un soldado de Jesucristo. Estamos en un mundo que va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros mismos pasamos situaciones difíciles, persecución, nos tratan de hacer, de minimizar, de opacar, pero la iglesia tiene el respaldo del Señor. La iglesia es su agente que está ahora obrando en medio de este valle de sombras y de muerte, en medio de este reino de tinieblas. Ella está aquí para alumbrar, para salar, para preservar. Entonces tenemos todos los recursos, somos sus embajadores, tenemos todo el respaldo del Señor para nosotros poder avanzar en la labor a la cual Él nos ha llamado, en ese llamado celestial. Entonces, estamos viendo ahora esta parte práctica importante como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Hemos leído de que aquí en esta porción que hemos leído, vamos a ver de que el apóstol empieza a hablar en el plano central de la familia y de todo lo que conlleva en cuanto a relaciones en el entorno familiar. Y coge, digamos así, por pares, relación entre el esposo y la esposa, luego la relación entre los padres y los hijos, y la relación entre los amos y los siervos. Entonces, porque esa era la estructura organizativa de la comunidad en estos tiempos, y decimos que también es así ahora en cierta manera, aunque a diferencia de la esclavitud y a diferencia también de que también Pablo está tocando a los menos atendidos o a los grupos que menos importancia se le daba en esa comunidad. La autoridad era el padre de familia, ¿no? Y tenía que haber una subordinación de la manera en que en el ejército se ejercía esa disciplina. Entonces, y que se representaba en ese tiempo a través del César. El César era el pater familia, era el que traía, o el que aseguraba
al pueblo romano básicamente la provisión, la paz, la seguridad, todo dependía de él. Pero claro, como hemos dicho, se sometía a través de la fuerza, a través de su gobierno, de su ejército poderoso, ¿no? Hemos dicho hace una semana de que el símbolo, negativamente hablando, que aseguraba la paz en el Imperio Romano era la cruz, pero era como una especie de elemento disuasivo, ¿no? El elemento de paz era la cruz, es decir, o te tranquilizas o vas a terminar en esa cruz, ¿no? Sin embargo, en el aspecto de Cristo, Él también manifestó su paz a través de esa cruz, pero Él, en el sentido de que Él es el castigo de nuestra paz. Él derramó su vida por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados en esa cruz para liberarnos de ese temor a la muerte, para liberarnos de esa opresión espiritual, del temor a la muerte por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, a través de ese sacrificio sustitutorio, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en ese madero. Él se hizo maldición por nosotros. Y por eso, a través de la fe, nosotros estamos aceptando que Él ocupó nuestro lugar, ese lugar que nosotros no solamente merecíamos, sino al cual estábamos destinados. Y ahora Él ha pagado el precio y somos libres. Libres, pero para vivir ahora en la libertad de esa nueva criatura transformada por el poder de Dios. Entonces, aquí Pablo está hablando de una jerarquía, ¿no? Que también implicaba una disciplina, como se llevaba en un ejército, una disciplina férrea, una disciplina que, como conocemos hasta ahora, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, un sometimiento total. Sin embargo, aunque es así de drástica, tiene un aspecto voluntario. ¿Por qué? Porque es un sometimiento voluntario en función al agradecimiento y a lo que ese padre de familia ofrece. En el caso de Jesús, porque Él nos ofrece paz, nos ofrece sus bendiciones, su cuidado, su protección, al ser ahora parte de un nuevo pacto con mejores promesas, cortado en la cruz del Calvario por su sangre. Él ahora se adueña de nuestra situación, nos compra y nuestra situación, ahora todo lo que nosotros somos le pertenece a Él y todo lo que Él tiene nos pertenece a nosotros. Y por eso también habla del matrimonio, porque en el matrimonio hay esa relación. No es de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y tu sueldo es tu sueldo y mi sueldo es mi sueldo, no, sino que aún las leyes mismas amparan lo que es la unión matrimonial, que ya ambos son uno y tienen derechos, tienen responsabilidades, pero cuando surge el divorcio, que no es la voluntad de Dios, ambos tienen que hacer una división de bienes. Está normado en la ley, porque se ve desde esa manera. Entonces, en el pacto con Cristo es, lo mío es suyo. Él es dueño del oro y de la plata. Él es dueño de todas las cosas. Yo tengo quizás deudas, tengo dificultades, tengo problemas. Él toma mis problemas, Él toma mis dificultades. Él me ayuda a solucionarlas. Si yo tengo falta de provisión, falta de salud, Él en la cruz del Calvario se hizo pobre para que yo fuera rico. Él en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Esa es parte del pacto, esa es parte de la bendición del testamento que está vigente, porque como va a decir el autor de los Hebreos, va a decir de que para que el testamento sea aplicado, el testador tiene que haber muerto. Y Cristo murió y resucitó en la cruz. Murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces es un hecho legal consumado. Todo lo suyo es mío y todo lo mío es suyo.
entonces yo puedo vivir confiado, puedo estar tranquilo sabiendo de que mi vida está en las manos de Dios. En este contexto, en esta cultura greco-romana, bajo la cobertura del imperio, bajo la cobertura del César, todo ciudadano romano se sometía a él, ¿no? Y podía disfrutar de todos los beneficios, de esa seguridad, de esa paz, ¿no? Romana, claro, ejercida por el poderío de su ejército, ¿no? Pero en este caso, la paz comprada en la cruz por el Señor Jesús a favor de cada uno de nosotros. Y entonces vemos esa relación de sometimiento, pero es interesante de que en el versículo 21 nos va a dar la clave de ese sometimiento. No es un sometimiento del todo a rajatabla, como podríamos decir militar, como decía anteriormente, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Tú tienes que obedecerme porque yo soy aquí el que manda. Tú tienes que obedecerme porque yo soy la autoridad. Sino que hay una obediencia y un sometimiento básicamente por gratitud, por amor, porque vemos lo que representa esa autoridad. Esa autoridad es benevolente, esa autoridad es todo suficiente. No solamente es una autoridad que brinda lo material, sino en todo aspecto integral. Entonces, la clave está en el versículo 21, dice, someteos unos a otros, y aquí está, en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, está hablando, si bien es cierto, de una, dos o más personas que les están mandando someterse, pero la clave es en el temor de Dios. Es decir, esas personas tienen que tener ese ingrediente importante, tener temor de Dios, conocer a Dios, tenerlo presente en sus vidas, saber de que tendrán que rendir cuenta, saber de que sus vidas están bajo la mira, bajo la cobertura de Dios, porque Dios es un juez justo, no va a darnos lo que no merecemos, aunque su gracia muchas veces nos da más allá de lo que merecemos, y parte de eso es la salvación, que no la merecíamos, es por su gracia, es por su amor, y por eso nos sometemos a Él, y nos dice, nos da la pauta para que también nosotros como seres humanos nos sometamos en ese mismo nivel. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está otra vez esa palabra, como al Señor. Es decir, el sometimiento al marido tiene que ser como al Señor. Ahora, aquí hace un paralelo. Está diciéndole más adelante al hombre que él tiene que cumplir la misma función que cumplió Jesús con la iglesia. Proveyó, sustentó, cuidó, la va perfeccionando, es decir, provee todo lo necesario para que esa iglesia sea levantada, sea dignificada, y entonces esa misma función tiene que cumplir el hombre. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, entonces ninguna mujer va a tener ningún problema en someterse a un esposo que es bueno, que es proveedor, que es en todo el sentido de la palabra semejante a Cristo, porque es temeroso de Dios, porque conoce cuál es la voluntad de Dios, y de acuerdo a esa voluntad se conduce, actúa. Recordemos el contexto anterior. Jesús hizo la voluntad del Padre, no hizo lo que no estaba dentro de la voluntad del Padre. Entonces el hombre de Dios tiene que andar también como Jesús,
haciendo la voluntad del Padre. Y toda mujer, indudablemente, hija de Dios, siempre va a querer someterse a un hombre que está cumpliendo con la voluntad de Dios, que está haciendo la voluntad de Dios. Ahí va a haber un sometimiento voluntario, completo, total. Entonces, esa es la línea que nos marca este texto. Ahora es interesante de que por eso, en este pasaje, solamente 2 versículos están, digamos, indicando la conducta de la mujer. Y 9 dictan la conducta del hombre, cómo debe de conducirse el hombre. Pero siempre haciendo salvedad de que es como Cristo a la iglesia. El marido a su mujer como Cristo a la iglesia. Entonces, es importante esto. Este versículo 21 va a definir la característica principal que debe marcar las diferentes relaciones interpersonales. Primero entre la pareja, el esposo y la esposa, luego los hijos y los padres, y luego los amos y los siervos. Ahora es interesante de que está hablando de una sumisión a la autoridad, pero también una sumisión, es decir, una sumisión del subalterno a la autoridad, pero también algo impresionante es que marca lo que es la subordinación del superior al subalterno, porque tienen encima de ambos está el Señor. Es decir, tiene que haber una sumisión de ida y vuelta. No es algo autoritario, tú tienes que someterte a mí, sino que también hay un sometimiento de parte de la autoridad al subalterno, porque Dios es el que juzga y ve las actitudes de ambos. Que no haya opresión, que no haya autoridad, autoritarismo, y que por otra parte no haya tampoco un relajo, ¿no? Por eso, de alguna manera, porque muchas veces hemos experimentado en la práctica esas situaciones, ¿no? Se contrata a un empleado, ¿no? Un empresario, un jefe cristiano, ¿no? Contrata a de repente un hermano de la iglesia y bueno, dice, bueno, porque esta persona no me va a robar, esta persona es honesta, tiene una carta de recomendación del pastor que es mi amigo, lo conozco, o es miembro, o soy yo miembro de su iglesia. Pero sucede muchas veces, lamentablemente, de que cuando se contrata a esa persona no cumple la función como debe ser, malinterpreta la función, dice, él llega tarde, se va temprano, no cumple al 100% con su trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces se malinterpreta. Dice, el hermano, ¿no? El hermano. Entonces el hermano me va a entender, ¿no? El hermano no me va a explotar. Pero tampoco quiere decir de que yo me voy a aprovechar de esa situación de que es el hermano de la iglesia para andar relajado y aprovecharme de su nobleza, como dice un personaje televisivo. Entonces, muchas veces hay queja. Y muchas personas he escuchado hablar, yo prefiero trabajar con mundanos, porque esta persona que no conoce a Dios, por preservar el trabajo, a veces trabajan mejor. Sin embargo, el hermano es relajado, dice, el hermano no me va a llamar la atención, no me va, ¿no? Entonces hay ese tipo de malos entendidos. Y es lamentable, porque acá mismo nos va a decir de que tenemos que hacerlo como para el Señor. Bien, entonces vemos de aquí, está dándonos la pauta, este versículo 21. Tiene que haber obediencia, tiene que haber sumisión en el servicio. Entonces, muchas veces esto va a ser lo contrario de lo que sucede en relaciones
entre no cristianos, ¿no? Donde cada persona busca lo más importante para sí mismo, sacar provecho de la situación, ¿no? Yo me aprovecho porque el hermano es creyente y él no me va a gritar delante de la gente, no me va ¿cómo se llama?, a llamar la atención como lo haría otra persona, ¿no? O de repente tú me obedeces a mí aquí, yo soy el primero, yo soy la autoridad. No hay ese enseñorearse de las otras personas por aprovecharse de esa posición de autoridad. Y luego pues va a ser mención de la mujer casada, que tiene como autoridad al esposo. Pero ese esposo y ambos tienen como autoridad encima al Señor. Y eso lo va a mencionar el apóstol Pablo muchas veces, no solamente en este epístola. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, también lo menciona. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18, va a decir: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Siempre esa sumisión, siempre apuntando a esa pauta que trae equilibrio, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, y también lo menciona, bueno, en la epístola a Tito, en el capítulo 2, versículo 5, y también Pedro en su carta, en 1 Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6, donde dice que las mujeres, por su actitud delante de Dios, de sumisión a Dios, muchas veces van a ser un instrumento para que los maridos también puedan conocer al Señor en el caso de que no sean creyentes. Entonces, es clave ese sometimiento, es clave. Yo conozco muchos testimonios de hombres que se convirtieron por esa sumisión de las esposas al Señor, en agradar al Señor, atendiendo a su marido. Muchas veces cuando ellos la trataban ásperamente, cuando las maltrataban tremendamente y les prohibían hasta ir a la iglesia, pero ellas cumplían bien con todo en casa y le decían: mira, yo ya cumplí contigo, pues ahora no puedes tú obligarme, porque he cumplido con todo. Si yo no hubiera cumplido con mi labor como esposa, como mujer, en atenderte, en cuidarte y hacer todos los quehaceres de la casa, tendrías razón de prohibirme. Pero yo ya cumplí contigo, ahora no me voy a someter en eso a ti, porque no tienes razón, quieres imponer tu autoridad arbitrariamente. Y estás bien atendido, y estás bien comido, ¿no? Todo está en orden. Ahora yo tengo que ir a cumplir con mi tiempo de adoración, de servicio al Señor. Porque si no fuera por el Señor, yo no me conduciría como me conduzco hasta ahora contigo. Entonces, Dios muchas veces va a honrar esa actitud y va a tocar la vida de esos esposos que todavía no conocen al Señor. Por eso es tan importante ser una persona llena del Espíritu Santo para poder sobrellevar estas cosas. Porque en la humanidad normal no va a ser posible. Entonces es ahí donde las casadas de alguna manera van a tener ese poder para poder sobrellevar estas situaciones. Bien, y también nos está diciendo de que ese sometimiento, esa entrega, ¿no?, que vamos a ver más adelante en los siguientes versículos, del hombre hacia su pareja, hacia su familia, tiene que tener el mismo sentido que el Señor nos expresa en su palabra en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, donde nos va a decir de que Él se entregó a sí mismo, vaciándose, despojándose a sí mismo de su investidura de ser igual a Dios, como cosa que aferrarse.
y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que el Señor lo puso en lo alto, le dio una posición de jerarquía sobre todo nombre. Entonces, ese mismo sentir, cuando hay en el hombre temeroso de Dios y sirve a su familia, de la misma manera como Cristo se dio a su iglesia, entonces es ahí donde Dios lo levanta y donde Él puede ser respetado y puede ser honrado por esa autoridad, por ese sometimiento semejante al de Cristo. Pero bueno, continuamos. Dice, porque el marido, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Acá empieza el primero de los versículos de los 9 que habla de la responsabilidad y habla de cómo debe ser el conducirse de un esposo. Ojo, muchos maridos inconversos agarran este versículo 2 y tratan de imponer. Ya ves, la Biblia dice que tú tienes que someterte a mí. Entonces la esposa tiene que decir, sí, pero tú tienes que ser como Cristo. Y tú eres un hijo del diablo. Te estás conduciendo como un hijo del diablo y no como un hijo de Dios. No eres como Cristo. Primero sé como Cristo y yo me sujeto a ti completamente, como dice el versículo 2. Entonces, aquí empieza el desafío para los hombres, el desafío para cada uno de nosotros. Indudablemente estamos en un proceso y muchas veces nos falta ser como nuestro Señor, pero ese es el llamado de ser como Él es. De esa manera nosotros vamos a reflejarle. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Está hablando de esa posición que Dios también le ha dado, pero también tenemos que ver la responsabilidad, no solamente la posición, sino la responsabilidad que ha recibido de parte del Señor. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces está hablando de una relación importante. Él es su Salvador. Tú también tienes que orar como el Salvador en tu familia. Tienes que estar dispuesto a morir, a darlo todo, a no dejar absolutamente nada en ti, nada en que aferrarte, con tal de poder manifestar esa misma actitud que hubo en Cristo. Bueno, estamos en el versículo 3 y nos falta todavía mucho, pero es importante, hermanos, analizar y ver cada cosa de lo que nos dice aquí este pasaje. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es interesante la relación aún del cuerpo. La cabeza es la parte pensante, es la parte que analiza, es la que evalúa, es la que sopesa, es la que ve los pros y contras. Cristo pensó eso en función a la iglesia. ¿Qué es lo que mejor le convenía? ¿Qué es lo que mejor podía satisfacer su necesidad? Y un marido tiene que funcionar de la misma manera. Tiene que evaluar, tiene que ver lo que es mejor para su familia, su esposa, sus hijos. Tiene que estar atento a lo que falta como proveedor. Pero sabemos que eso también se tiene que ver desde el plano integral. El cuidado emocional, el cuidado material, el cuidado en todo aspecto. Entonces la cabeza, y dice que la cual es su cuerpo, forma parte de uno mismo. Es decir, estoy viendo por mí mismo al ver por mi familia. No es de que yo tomo decisiones y yo hago lo que a mí me parece sin tomar en cuenta, sin someterme a mi esposa, sin consultar con ella, sin tener una consulta también con nuestros hijos. Ellos son parte, son nuestra sangre, son nuestra responsabilidad, pero también son parte importante, son parte vital de nosotros. Entonces somos felices cuando nuestros hijos son felices,
cuando ellos se logran, cuando ellos cumplen con sus metas. Y nosotros tenemos que contribuir a sus metas, ¿no? Es como dice el Salmo, son saetas en mano del hombre valiente. Nosotros le damos dirección, proveemos todo para que ellos puedan cumplir con sus metas también. Entonces hay una relación muy, muy cercana, muy importante. No es de que el hombre toma decisiones arbitrariamente, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Como diciendo, tienes que estar dispuesto a ser el salvador, a hacer lo que Jesús hizo en la cruz, porque de esa manera Él nos salvó, muriendo en la cruz, derramando su sangre, dándolo todo por la humanidad. Entonces tiene que haber el mismo sentir en esa cabeza. Y estoy completamente seguro de que una persona que no conoce al Señor, que no le ha entregado su vida, en parte podría cumplir, pero no con toda esta demanda. Entonces, eso es lo que Dios nos está dando, y va a ser muy, muy, muy fácil, por decirlo de alguna manera, que una mujer se someta a un hombre de este calibre. Versículo 24. Así que, bueno, conclusión, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, claro, una iglesia que es consciente de lo que hizo Jesús en la cruz, que nos amó, entregó su vida por nosotros, aún sin merecerlo. Y por eso nosotros estamos infinitamente agradecidos. Estamos destinados a un infierno, separados de Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Nos dio vida eterna y tenemos un pacto con mejores promesas. Tenemos pacto de provisión, de cuidado, de sanidad y muchas cosas más que nos tomaría mucho tiempo abarcar en este tiempo, ¿no? En esta hora y un poco más que a veces no compartimos. Entonces dice, así que es una conclusión, como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces es comprensible, es en la misma actitud de gratitud y de amor en que la iglesia se somete, porque está constreñida, está anonadada, está embargada del amor de Dios. Entonces es fácil, es mucho más comprensible que se someta voluntariamente. Así también las casadas estén a sus maridos en todo. Claro, lo va a hacer si es que hay esa similitud de actitud como Cristo en la vida del marido. Y dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial. Siempre va a ser esa comparación. Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol está hablando a una comunidad donde quizás no estaban dispuestos a ello. Dice, sí, Pablo, pero tú no conoces a mi esposa. Sí, Pablo, pero esta mujer, bueno, me casé con ella, ella ha cambiado y ahora se torna insoportable. Pero sin embargo, dice, pone esa comparación constantemente a lo largo de este pasaje, de estos 9 versículos que involucran la actitud del hombre, porque sabe que nuestra tendencia natural todavía, nuestro viejo hombre está en nosotros y nos va a acompañar hasta el día en que nos muramos. El día que nos muramos ya no tendremos este cuerpo mortal y carnal que es un aliado fuerte del enemigo para no hacer la voluntad de Dios, pero que tiene que estar sujetado al Espíritu Santo, tiene que estar sometido. Tenemos que estar siendo llenos constantemente del Espíritu Santo, como ya lo ha mencionado en este capítulo 5 de Efesios el apóstol Pablo, ¿no? Por eso dice en el versículo 18 del capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos dice, sed llenos constantemente. Constantemente. Es una experiencia permanente el ser lleno del Espíritu Santo, porque, o si no, nuestra naturaleza humana va a aflorar
y vamos a echar a perder nuestra relación. Y es por eso que de repente vienen luego las desavenencias y viene la ruptura, viene el divorcio, viene la separación y viene la insatisfacción. Pues maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que ver esa relación y así tenemos nosotros que someternos. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. La palabra es importante. La palabra de Dios nos dice cómo debemos nosotros comportarnos. Pero la palabra de Dios también declara lo que el Señor quiere para la iglesia, lo que el Señor nos dice, proclama, por decir, profetiza, suelta palabra de bendición para la iglesia. ¿Qué estamos nosotros desatando? ¿Qué estamos nosotros diciendo? Sí, tenemos que arrepentirnos constantemente porque muchas veces soltamos palabras que no son las apropiadas. Sí, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que aprender a pedir perdón también a nuestras esposas, aunque nos cueste, aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque el orgullo y otras actitudes que no son conforme a lo que Dios establece en su palabra quieran imperar en nuestra vida. Es un proceso, no es fácil para muchos, pero tenemos que empezar a someternos al Señor primeramente para que nosotros también podamos llevar adelante estas actitudes importantes y que van a traer bendición a nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, nuestro entorno familiar, nuestra esposa, nuestros hijos. Y eso también ya va a poder conducirse en otro nivel, en el nivel laboral, en el nivel con personas y afuera de nuestro entorno familiar, quizás nuestros parientes más cercanos, nuestros trabajadores, si tenemos alguna empresa, ¿no? O nuestros compañeros de trabajo. Entonces va a ser más fácil, porque a veces es fácil o más fácil expresarlo unas cuantas horas en el trabajo, someternos, pero en el hogar es mucho más difícil, porque como que es en el plano íntimo es donde tiene que gestarse esta situación y muchas veces no se da, no tenemos un buen testimonio y tenemos que empezar a forjar eso primeramente. Entonces, si en la intimidad, o como dijo alguien, no es lo que se ve públicamente, sino como somos realmente en la intimidad, nosotros en esencia somos. Cómo somos cuando estamos solos, cómo somos cuando estamos en lo privado. Y muchas veces ahí nosotros mismos nos damos ciertas licencias, pero Dios está presente, el Espíritu Santo está ahí. Y muchas veces vamos a contristar, nuestras oraciones van a ser estorbadas por esas cosas que no hacemos a veces públicamente, pero que en la intimidad sí lo frecuentamos, sí lo hacemos. Por eso el temor de Dios es importantísimo. Dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que nosotros decimos bendice, santifica, edifica, levanta. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el Señor nos ha dado la provisión. El Señor nos ha dado los medios, la capacitación, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, para llegar a ser esa novia gloriosa que Él tanto espera.
Lamentablemente, la iglesia no está llegando a la talla en este tiempo presente. La iglesia está contristando el Espíritu Santo. La iglesia no está haciendo la voluntad del Padre. No está sometiéndose a la palabra. Muchos cuestionan la palabra. Traen doctrinas totalmente contrarias a la palabra, que no permiten que la santidad fluya, se manifieste, se dé en el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor, por eso todavía tiene que tratar con la iglesia. Y gracias a Dios, porque Él nos dice en su palabra que en este posterior tiempo derramará de su Espíritu Santo y romperá todas aquellas cosas que ahora están impidiendo que esta iglesia del Señor sea santificada, sea limpia, sea gloriosa, sin arruga y sin mancha. Y hermanos, el Señor viene por esa iglesia y viene pronto. Así que tenemos que entrar en el proceso, tenemos que someternos, tenemos nosotros que alinearnos con la palabra de Dios. Muchos quieren que la palabra de Dios se alinee a sus vidas, pero no, es al revés. Nosotros tenemos que alinear nuestras vidas con la palabra de Dios. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia, que es su cuerpo, también nosotros debemos amar, debemos sustentar, debemos cuidar, debemos ministrar constantemente a nuestro cuerpo. Y dice que ese cuerpo es nuestra familia, nuestra esposa. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, pero como también Cristo a la iglesia. Y esto es tremendo. Tú eres parte de la iglesia del Señor, has entregado tu vida a Jesús. Este versículo rompe esos paradigmas que el enemigo quiere poner en nuestra mente, de que estamos solos, de que el Señor no atiende nuestras oraciones, de que estamos sin tener los medios necesarios para subsistir. Estamos en medio de una pandemia y muchas veces el enemigo está usando esto para traer desánimo, para traer desaliento, para causar estrés. No estamos libres de estas cosas. Sí, lo hemos experimentado, pero tenemos que sacudirnos, tenemos que dejar que la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ministre. Él dice aquí, Él dice que sino que sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces dice que Cristo a la iglesia la sustenta y la cuida. Dios te está sustentando y te está cuidando en medio de esta situación adversa. Es su promesa, es parte del pacto, es lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Nos sigue sustentando, vemos su mano de provisión, abriendo canales de provisión. Sí, porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice, ¿y por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso es lo importante, que tú estés parado en el lugar correcto. Si tú estás andando en la perfecta voluntad de Dios, si tú estás haciendo lo que a Él le agrada, entonces tú estás cumpliendo con ese requisito indispensable para que Dios también cumpla con su parte. Dios va a derramar de su gracia, su provisión, su cuidado, su sanidad y lo que tú necesites si tú estás en línea con su voluntad, porque eso es lo que te habilita. Ahora, no es por la obediencia en sí, o en parte sí,
sino que si tú no estás en obediencia, estás en pecado, y el pecado obstruye, deja a Dios al margen. Dios quiere traer la provisión, quiere traer el cuidado, todo, pero el enemigo ya tiene un asidero legal para no permitir de que eso llegue a su destino, que es tu vida, que es el propósito de Dios. Por eso tenemos que quitar eso que impide que fluya la gracia, la misericordia, el amor de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de Dios que Él ganó en la cruz del Calvario. Si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Nos dice su palabra. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, hasta lo más profundo, Dios nos tiene en sus manos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, Cristo también se despojó de todo y se hizo una sola carne con nosotros. Por eso somos su cuerpo, somos la niña de sus ojos, somos de su propiedad. Por eso lo dio todo. Entonces, este es un misterio que ha sido revelado por su amor en la cruz. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, cuando tú amas como Cristo amó a la iglesia y te das a sí mismo, estás manifestando amor a tu esposa, a tu familia, y ya no hay lugar a que la mujer no respete a su marido. Lo va a respetar, va a ser el producto de esa relación. Bien, hemos visto solamente la parte conyugal, la parte en que nosotros los maridos tenemos que ser semejantes a Cristo. Entonces vemos que está destinada a la gloria. Acá es como hemos dicho, la iglesia se convierte en una esposa radiante, gloriosa, maravillosa, espectacular. Es parte del cuerpo de Cristo. Si Cristo tiene un cuerpo glorificado, Él nos quiere hacer participantes de esa gloria, porque Él mismo se sustenta, se cuida. Entonces vemos eso que es tan importante. Y está dignificando también esa relación, porque en estos tiempos el marido era la autoridad y él determinaba, él ordenaba, él allí se imponía, pero ahora es un sometimiento mutuo, es la autoridad con el subalterno y la autoridad sometiéndose al subalterno también a la vez, una sumisión mutua. Y eso está dignificando, está levantando los derechos de aquellos que eran vistos a menos en esta sociedad. La mujer era relegada a un segundo plano. Los hijos también estaban relegados, subordinados, es decir, después de las mujeres. Vemos en los tiempos de Jesús y en este contexto grecorromano de que las mujeres y los niños ni se contaban, solamente se contaban las cabezas, los varones. Pero ahora, a través de este mensaje, Dios está también declarando derechos, está declarando también que tienen que ser ellos tomados en cuenta, porque es una nueva comunidad, la comunidad de Dios. No es una comunidad, no es un imperio humano el que se está implantando, sino el reino del amor, el reino de la gracia de Dios. Y bajo esa perspectiva, nosotros podemos llevarnos mejor en nuestras relaciones interpersonales. Y ese mismo levantamiento se ve aquí en
en la clase menos privilegiada, que eran los esclavos. Los esclavos también, el amo era dueño de la vida del esclavo. Pero aquí está llevándolo a un nivel en el que está poniendo también los derechos del esclavo a un mismo nivel, porque estamos siendo vistos como Dios nos ve, como seres humanos importantes, como seres humanos que tienen que ser tratados porque han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso va a ser lo que establezca el respeto, la cordura, el amor, la protección, ¿no? Y qué tremendo, con esta actitud que viene por el temor de Dios, ni siquiera en la comunidad y en todo lugar, ni siquiera tendrían que promulgarse leyes para que el matrimonio tenga respeto mutuo, para cumplir con el derecho con los hijos en el caso de que haya un padre desnaturalizado, una madre desnaturalizada. Porque la ley del amor de Dios estableció en nuestros corazones de por sí, haber sido transformados por su poder, nos lleva a aplicar, a hacer la voluntad de Dios, el respeto mutuo, el cuidado, el amor, la atención. Y también los derechos laborales. No hay, aún habiendo leyes, no se respetan los derechos de los empleados, por parte de los empleadores. No le pagan sus derechos, no le pagan su aguinaldo, su CTS. No, muchas veces, a veces cuando buscamos un trabajo, dicen estar dispuesto a trabajar bajo presión. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que estar dispuesto a que te opriman, que tienes que estar dispuesto a que te chanquen, ¿cómo se interpreta eso? Bajo presión es que de repente no te pagan a fin de mes y tienes que esperar una quincena para que te paguen y tienes que estar presionado, estresado porque tienes que pagar deudas y no te van a pagar a tiempo, o te van a oprimir con más trabajo. Ya no vas a trabajar 8 horas, sino 9, 10, 12. Se va a poner esa frasecita: puedes colaborar con la empresa quedándote un ratito más, ¿no? Y después no te pagan horas extras. Bajo ese contexto, aún habiendo leyes, no hay leyes de estabilidad laboral, sino más bien son tratados los empleados peor que esclavos. Y como escuché en una conferencia, en un webinar, decía, el trabajo es esclavitud. Somos esclavos del trabajo de alguna u otra manera. Por eso el que menos busca ser independiente, el que menos busca ser su propio jefe, ¿no? Invirtiendo en una empresa. Pero ahora con esta situación de pandemia muchos han perdido esa posición. Entonces, con la ley del amor, con ese mismo sentir, con ese sometimiento a Dios, muchas leyes que han tenido que ser promulgadas para salvaguardar a la familia, para salvaguardar a los hijos, proteger al menor de daños, aún en su propio contexto familiar, y de los empleadores con los empleados, no tendría sentido. Por eso, hermanos, predicamos el Evangelio. Por eso es importante que la gente conozca al Señor. Es lo único que puede traer cambio a nuestra sociedad. Es lo único que puede darnos la seguridad, si todo el mundo conoce al Señor, de que ya sea el presidente, sea el empleador, sea el padre de familia, o el puesto u ocupación que tenga, pueda ejercer su autoridad bajo el temor de Dios. Hemos empezado hemos tratado en esta mañana y se nos ha acabado el tiempo en lo que es la relación íntima, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Es ahí donde Dios quiere empezar a tratar.
en el hogar, en la familia. Y si empieza todo bien ahí, lo demás será como una consecuencia de esa relación, de esa transformación en el núcleo familiar. Dios quiere transformar tu familia. Dios quiere transformar tu ciudad. Dios quiere transformar tu país. Por eso es importante el Evangelio de gloria. No es que venga un presidente con un partido a establecer cambios sociales, igualdades, que ya vemos que no funcionan. Y lo estamos viviendo en carne propia. Más bien la situación se está volviendo más caótica, más inestable. Pongamos nuestra confianza en Dios. El cambio viene desde adentro. El cambio viene por un corazón transformado, porque el problema es en el corazón del hombre, no en la parte externa, en la sociedad. Eso es irse por las ramas. Tenemos que irnos a la raíz del problema. El corazón no transformado por el poder de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Inclina tu rostro y tú también necesitas ser transformado por el poder de Dios. Quizás ahora estás experimentando una situación adversa en tu familia. Todo empezó bien, pero ahora ha cambiado. Porque el egoísmo, los intereses, el orgullo han tomado el control y están primando en tu relación, en tu familia, con tus hijos. Quieres imponer autoridad, pero no tienes la autoridad, valga la redundancia, moral y espiritual, para que ellos la respeten. Y necesitas ser cambiado, necesitas ser transformado por el poder de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, Pablo puso el fundamento doctrinal en estos capítulos primeros. Pero, Señor, si no tenemos esa identidad, si no podemos llevar a la práctica, simplemente somos religiosos. Y quizás las personas que están escuchando este mensaje, esos son solamente religión. Hay religiosidad en sus vidas, pero no hay una transformación total y completa que solamente viene por la persona de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si tú necesitas a Jesús en esta mañana, haz esta oración de todo corazón, sinceramente. Reconoce que has fallado, reconoce que has pecado. Y pecar o vivir en pecado es vivir fuera de la voluntad de Dios. De repente has procurado ser bueno, hacer las cosas bien, pero no lo has logrado porque no tienes el poder transformador de Dios en tu vida. Pero Él ahora lo pone a disposición tuya. Y solamente reconociendo tu condición espiritual delante de Él. Dile, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que necesito de tu perdón, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad, que he estado haciendo lo que mejor me parecía, pero he fallado. Señor, perdóname, límpiame, cambia mi corazón, hazme una nueva criatura. Señor, en esta mañana yo reconozco que sin ti mi vida no puede ser transformada. Por eso yo reconozco en esta mañana que Jesucristo murió ocupando mi lugar en la cruz del Calvario. Y que Él resucitó con poder para darme una vida transformada. Señor Jesús, en esta mañana yo te reconozco como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida, cambia mi corazón, Señor, para vivir a partir de hoy conforme a tu palabra y cumplir con el propósito que tú tienes para mi vida, mi familia,
y mi comunidad. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si tú hiciste esta oración sencilla, pero de todo corazón, entonces la Biblia nos dice de que tú hoy eres un hijo real y verdaderamente de Dios, que Él viene a morar en tu vida, en tu corazón, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y has pasado de muerte espiritual, de separación de Dios, ahora a ser parte de la familia de Dios. Tú necesitas crecer en las cosas de Dios, necesitas conocerle más. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos para que tú puedas crecer, para que tú puedas conocer más de Dios y tener una vida espiritual, una vida cristiana verdadera y saludable. Así que escríbenos al chat, haznos conocer tu decisión y nosotros estaremos dándote esos recursos, ayudándote. Queremos recordarte también que estamos los días miércoles a las 7 de la noche, teniendo tiempo de oración, tiempo de intercesión. Si tienes alguna situación, algún problema, quieres presentar alguna petición por un familiar, algún amigo, hermano, pues puedes hacernos llegar eso y estaremos orando. Dios está respondiendo las oraciones y estamos viendo la gloria de Dios en ese aspecto. Y como hoy, los días domingos a las 11 de la mañana, vamos a continuar con este mensaje basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que te esperamos y algo más. Te pedimos que tú compartas este video con otras personas que no conocen al Señor. Ese es el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para que otras personas conozcan al Señor. Así que ayúdanos a cumplir con esa misión. Compártelo a tus contactos, a tus amigos y ora por ellos, porque muchas veces ven el video y ponen un like. Lo que queremos es de que ellos lo escuchen y también abran sus corazones al Señor. Pero si tú oras, Dios va a poner en su corazón el sentir de escucharlo, de verlo. Y eso va a traer la salvación a su hogar, a su familia. Así que te bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida. Así que recuerda, el Señor Jesús viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Así que prepárate. Dios te bendiga. Shalom.